con más en la revista y como le anunciábamos antes de la pausa, nos acompaña acá en estudios Gustavo Pedraza de Comunidad Ciudadana para hablar de la anulación del caso fraude electoral. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿A qué atribuye la determinación de esta juez Claudia Castro de archivar este caso que estaba siendo investigado y en el que estaban incluidos autoridades del exgobierno como Evo Morales, Álvaro García Linera y otros exministros? Bueno, deploramos esa actitud y esta es una evidencia más que confirma que hay jueces que están al servicio del movimiento socialismo, porque anular un proceso que estaba iniciado con pruebas evidentes, prácticamente dadas por organismos internacionales, no es poca cosa. La administración de justicia, los jueces, no todos, pero los que están actuando en estos casos, están al servicio del partido. O sea, no puede anularse un proceso iniciado, con pruebas, porque en este país hubo fraude, y ese fraude generó la anulación de las elecciones. El 23, si no me equivoco, 22 de diciembre, una ley aprobada por unanimidad en el Senado anuló las elecciones. ¿Y por qué las anuló las elecciones? No fue por definición de repentina, fue porque hubo fraude. ¿Por qué la gente salió a las calles el 21 de octubre? Porque hubo fraude. La OEA hizo una auditoría y comprobó que hubo fraude. Y se anularon las elecciones y se convocaron a nuevas elecciones porque hubo fraude. Entonces lo que el gobierno quiere, aparte de mostrar que controla la justicia, es legitimar instalar en el imaginario de la gente de que hubo golpe. Entonces ellos están persiguiendo el MAS, ¿no?, de que la gente crea que hubo golpe. ¿Para qué? Para acusar, para perseguir a los opositores, a los líderes de la sociedad civil. Entonces creo yo que ese es el objetivo concreto. Si hubiera habido golpe, debiera habido restitución de las anteriores autoridades. No hubiera habido nueva elección. Entonces, ¿quién aprobó esa ley de anulación de las elecciones? El MAS, con la mayoría, con los 2/3 que tenía el Senado. Ahora, ¿esta determinación implica que las otras denuncias relacionadas al caso fraude también se van a caer? Todas, claro, se cae todo. ¿Y qué es lo que se quiere instalar? De que hubo un golpe, que es lo que está en la narrativa de los oficiales de gobierno, para iniciar juicio de responsabilidades, procesos penales, contra todo el que critique al gobierno. Entonces, este es el objetivo real y esto nos hace ver la necesidad urgente de una reforma judicial. No podemos estar en manos de jueces que obedecen las órdenes de los jefes del partido de gobierno. Eso es lo peor que le puede pasar a un Estado. Nos pasó 14 años y tenemos que, desde todo punto de vista, rechazar lo que se está haciendo ahora. Liberar a todas las ex autoridades que tenían ya un proceso y que estaban con pruebas acumuladas, anular un proceso penal de esta naturaleza, porque fue planteado por nosotros, fue planteado por Comunidad Ciudadana en febrero de este año. Y prácticamente lo que ha hecho la juez es anular todo. ¿Para qué? Para decir que no hubo ningún fraude y que todo lo que se acusa como golpe de Estado se consolide. Creo yo que eso reafirma una vez más la necesidad de reformar la justicia para tener jueces independientes. Y ante estas nuevas denuncias de que en realidad hubo golpe de Estado, ¿qué acciones puede tomar Comunidad Ciudadana? ¿Qué elementos probatorios pueden entregar para que se siga manteniendo esta premisa de fraude electoral y no así de golpe de Estado? La OEA hizo una auditoría, emitió un informe y lo que vino después, porque hay que dividir en 3 partes este proceso de transición: la movilización social legítima por el fraude de octubre a noviembre, la metodología de sucesión constitucional que se da en la Asamblea Legislativa, donde el MAS aprueba esto, y el gobierno de transición. Entonces, hay que estar con absoluta claridad. Hubo fraude el 20 de octubre, la OEA lo afirmó con una auditoría, los organismos internacionales lo saben, la sociedad boliviana se movilizó por eso y no puede decir una juez que no fue así. Entonces tenemos que resistir, tenemos que hacer todas las acciones desde el órgano legislativo donde Comunidad Ciudadana tiene presencia para impedir que se consolide esta nueva negación de la verdad histórica. La verdad histórica es esa. Y hay que recordar un caso del 82. Cuando hubo el 80 un golpe, ese proceso se interrumpió por un golpe y cuando se recuperó la democracia se volvió
y se reconoció el gobierno que había sido elegido. Entonces, aquí el intento concreto es de que quieren mostrarnos de que hubo golpe para que la persecución sea el instrumento de control de la oposición política. ¿Qué hizo Comunidad Ciudadana después de las elecciones para garantizar que este proceso continuara? Después de las elecciones del 20 de octubre del año pasado. No, de este 18 de octubre. Ah, ya. No, nosotros hemos continuado. El proceso se radicó en este juzgado desde febrero de este año, que lo planteó Carlos Mesa y la representación. Y se hizo un seguimiento. Se hizo un seguimiento. Se le presentaron más elementos. Correcto. Y pese a eso se anuló. Después de febrero se presentaron más elementos y pese a toda ese seguimiento y la acumulación de pruebas, se anula. ¿Por qué se anula? Porque las elecciones dan un resultado favorable al MAS y el MAS vuelve a controlar a los órganos de justicia, vuelve a controlar a los operadores de justicia, y lo que estamos viendo ahora es, una vez más, porque han habido casos de anulación de varios procesos, no es el único, pero este es el mayor. O sea, si nosotros dejamos pasar esto sin protestar, sin accionar desde el órgano legislativo todo lo que esté a nuestro alcance, prácticamente el MAS va a seguir arrollando con el poder que tiene y va a seguir atropellando el derecho de los bolivianos. Creo que es urgente la reforma judicial y por eso se está oponiendo el MAS ahora a la reforma judicial. Ya no está con el entusiasmo que estaba el ministro de Justicia hace unas semanas, ahora ya dicen que no hay tiempo. ¿Y por qué se oponen a la reforma judicial? Porque siguen o quieren seguir controlando la justicia para seguir sometiendo a la oposición y para seguir haciendo lo que ellos saben hacer muy bien, que es atropellar la ley y la constitución política. ¿Qué acciones tomará Comunidad Ciudadana desde el Parlamento? En el marco de la democracia, de nuestra presencia en la Asamblea Legislativa, vamos a oponernos y vamos a apelar la decisión en el ámbito judicial, vamos a apelar la decisión de la juez Claudia Castro, si no me equivoco su nombre, para que se restituya el proceso y para que siga su curso y para que se sancione a los culpables del fraude, porque cuando hay fraude hay un delito, ¿no? Penal, hay un delito electoral también, tiene que haber una sanción. Entonces tiene que concluirse este proceso y ojalá que este proceso se concluya con autoridades nuevas, este y otros tantos que hay, porque se han cometido delitos en el anterior gobierno del presidente Evo Morales. Bien, para finalizar, permítame cambiarle de tema porque se vienen nuevas elecciones, las subnacionales el próximo 7 de marzo y hemos escuchado poco de Comunidad Ciudadana. ¿Van a presentar candidatos a la gobernación, a la alcaldía? ¿En qué departamentos lo harán en Santa Cruz? Estamos presentando en todos los departamentos y en los municipios también. Ya estamos en algunos se han presentado, como el caso de Oruro, como el caso de Tarija, como el caso de Cochabamba, de Sucre y también en Santa Cruz, ¿no? Estamos en diálogos. ¿Para qué? Para presentar candidaturas que sean representativas y que cohesionen el voto, que estén acorde con la demanda, con la necesidad que tiene tanto la ciudad capital de nuestro departamento como el departamento en general. Vamos a estar presentes sin ninguna duda, ¿no? ¿Ya se manejan listas, nombres? Estamos en análisis final. Bueno, tenemos 10 días más y Comunidad Ciudadana va a estar presente en la mayoría de los municipios de Santa Cruz y sin ninguna duda en la gobernación también y en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Muchísimas gracias, Gustavo Pedraza, por esta entrevista. Era el representante de Comunidad Ciudadana, ex candidato a vicepresidente, hablando del caso de fraude electoral que ha sido anulado en las últimas horas por una juez en la ciudad de La Paz.